Buen día tengan todos ustedes. Bueno, siguiendo con las clases de este programa, pues vamos a seguir con el tema de anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Mi nombre es Naum Rafael Plasencia Dueñas, soy miembro de SOCIEN, actual fiscal. Y bueno, pues sin más, empecemos. Aquí vamos a hablar de cosas generales, ¿no? Para no andar mucho en el tema. Y pues vamos a hablar sobre todo del sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central, pues tiene estructuras, que he tratado de dividir así desde una zona superior hacia el inferior, en donde vamos a hablar parte por parte, sobre todo de la corteza, y luego pasar a núcleos basales, ¿no? Después vamos a lo que es el diencéfalo con todo lo que tiene que ver con los tálamos. También vamos a hablar un poquito de la función cerebelosa y pasamos al tronco encefálico con mesencéfalo, protuberancias y bulbo raquídeo. Sobre todo aquí, solo detallar los orígenes aparentes de los nervios craneales y al final, pues, algunos aspectos del médula espinal, ¿no? Entonces, primero empecemos con la corteza cerebral. Ya sabemos que está dividida en lóbulos. Lóbulo frontal, aquí está rosadito, el parietal más superior y posterior al frontal, de color azul, el color naranja estamos hablando del lóbulo temporal y al final el lóbulo occipital, ¿no? Esta corteza cerebral está dividida por fisuras principales. Entonces, de estas hay que saber la cisura central o cisura de Rolando, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, la cisura lateral o de Silvio, que separa el frontal del temporal, y la cisura parieto-occipital, que obviamente su nombre lo dice, ¿no? Separa el lóbulo parietal de occipital. Entonces, fisiológicamente, la corteza se compone pues de cuerpos neuronales, ¿no? Y ahí es donde se procesa toda la información, tanto que se recibe y se interpreta, como la información que va a salir hacia el exterior, ¿no? Como respuesta hacia un estímulo. Entonces, aquí esta corteza tiene áreas encargadas de ciertas funciones, ¿no? Y empezando pues con el lóbulo frontal, vamos a hablar de las áreas que tiene este. La primera área que vamos a ver es la área motora primaria, o también se llama área prerolándica o precentral, porque está delante de la cisura central, que estaba aquí, ¿no? Y se va a encargar de la acción motora, ¿no? Él es el que hace cualquier movimiento voluntario que tu cuerpo requiera, ¿no? Lo hace según la disposición de un homúnculo motor u homúnculo de Penfield, en donde pues el control de los movimientos de los miembros inferiores están en la parte más medial del lóbulo, mientras que el control de la cara, ¿no? De los movimientos de las extremidades superiores están en la parte más lateral, ¿no? Luego, también tenemos que si se hace una lesión a este nivel, va a haber una hemiparesia, que es debilidad, o plejía, que es ausencia de movimiento, en el lado contralateral. Ya todo lo que se refiere al área motora, que tiene una inervación contralateral. Luego, adelante de esta área motora, tenemos el área premotora, y que se va a encargar de la programación de acciones. O sea, el área premotora te va a decir qué hacer, ¿no? Cuando tienes una acción deliberadamente, voluntariamente, el área premotora te dice que lo hagas, y el área motora es el que acciona, ¿ya? Por eso es que una lesión aquí te conduce a apraxia, o sea, ya no sabes qué hacer, ¿no? Pudiéndolo hacer, porque tienes la capacidad, tu área motora primaria puede estar intacta, pero como no sabes qué hacer, entonces no lo haces, ¿no? Esa es la apraxia. Y de ahí también hay un área motora suplementaria que no se ve aquí porque es más medial, ¿no? Y que se encarga también de la programación de acciones, pero aquí es más, movimientos más complejos, ¿no? Más minuciosos. Obviamente su lesión también va a dar a práctica. Hay un área importante que es el área de Broca, que se encarga de la motricidad de los músculos del habla, ¿no? Y por lo tanto esto sirve para la producción de palabras. La lesión aquí te va a dar lo que ya conoces, a nivel de la PRE siempre hablan de la afasia de Broca, ¿no? O también se llama afasia de expresión, ¿no? El paciente puede entender el lenguaje hablado y todo, pero no puede expresar. Y después tenemos el área prefrontal, que es la más grande, que está aquí, más anterior a todas, y se va a encargar sobre todo de lo que es el comportamiento, el juicio crítico, ¿no? Las emociones. Una lesión aquí te va a conducir a apatía, a bullies, la falta de voluntad para hacer algún movimiento, ¿no? Luego vamos al lóbulo parietal, aquí más atrásito, tenemos a la primera área, que es la somatosensorial o somestésica primaria,
que también se llama post-rolándica porque está detrás de la cisura de Rolando, ¿no? O post-central también, porque está detrás de la cisura central, obviamente. Información es, la que recibe ahí es sensitiva y también va a ser contralateral, siguiendo una disposición similar al homúnculo de Penfield. Una lesión ahí te va a dar una hemihipoestesia o anestesia contralateral, ¿no? Luego, más atrás está el área de asociación somestésica, que está aquí, que lo que se encarga de hacer es la interpretación de los estímulos percibidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, te va a ayudar a la capacidad de esterognosia, que es el reconocimiento de algunos objetos con el tacto, o batiestesia, que es el reconocimiento de las partes de tu cuerpo, pues, ¿no? Entonces, una lesión aquí, por ejemplo, te puede producir asterognosia. El área gustativa también se encuentra en el lóbulo parietal, que está abajo del área postcentral, ¿no? Y obviamente ya está de más decir que se encarga del gusto, pues, ¿no? Una lesión ahí te produce ageusia. Luego viene el lóbulo temporal, estamos aquí. La primera área a estudiar es la área auditiva primaria, que se encuentra en la parte superior del lóbulo temporal, que también se llama giro de Hesslich, ¿no? Cuando te preguntan dónde está el área auditiva primaria, puedes decir que está en el giro de Hesslich, ¿no? Y ya, pues su función es obviamente auditiva y una lesión que te va a producir hipoacusia contralateral sobre todo, ¿no? También se va a afectar el oído del mismo lado, pero la afección mayoritaria está en el oído contralateral. Así como aquí en el lóbulo parietal había un área que interpretaba los estímulos percibidos, aquí también los estímulos auditivos percibidos también tienen un área de interpretación, que es el área de asociación auditiva, ¿no? Entonces, una lesión aquí te va a producir afasia auditiva, o sea, no sabes interpretar los sonidos, ¿no? Aunque los escuches. Y ahí nomás cerca tenemos al área de Wernicke, muy conocida, que también se va a encargar de la interpretación de sonidos, pero sobre todo los que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, aquí es la interpretación, comprensión del lenguaje hablado, y no solo del lenguaje hablado, sino también del lenguaje escrito. Y para que sea escrito, pues tienes que verlo. Por lo tanto, tiene conexiones también con el lóbulo occipital, ¿no? Y para emitir una respuesta, por ejemplo, te preguntan algo, lo entiendes, lo captas por el área de Wernicke, pero para emitir una respuesta, pues tienes que hablar también, ¿no? Entonces, esta área de Wernicke tiene una conexión con el área de Broca, que justamente te sirve para hablar, ¿no? Y esa comunicación se llama fascicular 4. Una lesión en el área de Wernicke te va a producir afasia de comprensión. Y por último, había un giro occipito temporal medial, que obviamente no sale aquí porque esta es una vista lateral, que me gustaría hablarlo porque se encarga del reconocimiento facial, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con el área, con la función visual. A las personas que conoces previamente, las reconoces cuando la ves en un momento posterior por esta área, ¿no? Cuando hay una lesión, te da una patología que se llama ceguera facial, en donde esas personas ya no las reconoces, aunque previamente pues ya hayas tenido un encuentro con ellas, ¿no? Y por último, pues el lóbulo occipital, la principal función que tienen que saber aquí es que el lóbulo occipital se encarga de la función visual, ¿no? Aquí está el área visual primaria, una lesión te va a producir hemianopsia homónima contralateral, homónima quiere decir de un campo visual, ¿no? General. Y también, como ya hemos visto en las áreas de percepción, ¿no? También va a tener un área de interpretación, pero en este caso de objetos vistos, ¿no? Entonces son los reconocimientos de los objetos y de las relaciones espaciales. Listo. Eso es lo básico de lo que es la corteza. Ahora vamos a ver las funciones de los núcleos basales, ¿no? Los núcleos basales tienen que ver mucho con el movimiento, la postura, el equilibrio, la coordinación. Entonces, aquí los núcleos basales principales que vamos a estudiar son el cuerpo estriado, lobo pálido, que ambos son GABAérgicos, o sea, se comunican por el neurotransmisor GABA, y este es un transmisor inhibidor, por eso le he puesto un menos acá. También estamos hablando frente al núcleo subtalámico, que se comunica por el glutamato y es un neurotransmisor excitador, y la sustancia negra del mesencéfalo, que se encarga de comunicarse con el neurotransmisor dopamina, que también es un neurotransmisor excitador, ¿no? Excitatorio, ¿no? Aquí tenemos la disposición de los núcleos basales. Y bueno, acá por ejemplo hay una vista de los núcleos basales, una vista, un corte coronal, por ejemplo. Aquí el núcleo caudado y el núcleo putamen es lo que unido se conoce como cuerpo estriado. Más medialmente está el globo pálido, tanto externo como interno. Este es el tálamo, debajo del tálamo está el núcleo subtalámico.
y por aquí también va a estar la sustancia negra. Listo, la función de estos núcleos basales se resume en dos vías, una vía directa, una vía indirecta. La vía directa empieza en el cuerpo estriado, que está acá. El cuerpo estriado manda sus neurotransmisores GABA, inhibiendo al globo pálido interno. Este manda GABA también, inhibiendo al tálamo, y el tálamo excita la corteza, ¿no? Así que lo que quiero que entiendan es la función inhibidora y excitadora. Y el GABA es un menos, el GABA que va hacia el tálamo es otro menos, y del tálamo sale un glutamato que es un más. Entonces multiplicamos, ¿no? Menos por menos más por más. Al final lo que me va a resultar es una excitación de la corteza. Eso es lo que hace la vía directa, excitar la corteza. Entonces, hay también una vía indirecta que también empieza en el estriado, pero en vez de irse al globo pálido interno, se va al externo, inhibiéndolo, ¿no? Con GABA. Y luego el globo pálido externo se va al núcleo subtalámico, inhibiéndolo también con GABA, y este subtalámico más bien excita al globo pálido interno con glutamato, ¿no? Y después el GABA va a inhibir al tálamo a partir del globo pálido interno, y este tálamo va a excitar a la corteza, ¿no? Entonces, al final vamos a ver que el resultado va a ser un menos, por más, por menos aquí, y por más al final, ¿no? Y si multiplicamos es menos por más por más por menos menos, y menos por más menos. O sea que el resultado final es inhibición de la corteza. Entonces no se olviden, vía directa excita la corteza, vía indirecta inhibe la corteza. Y por aquí tenemos otra vía en donde participa la sustancia negra, por eso es que se llama vía nigroestriada, porque va de la sustancia negra hacia el cuerpo estriado, comunicándose con el neurotransmisor dopamina. Y lo que hace la dopamina es estimular la vía directa. Y si estimula la vía directa, por lo tanto va también a estimular o excitar la corteza, ¿no? Aquí hay dos patologías importantes, que es la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington. En la primera hay disminución de la vía nigroestriada, de las neuronas a ese nivel, y en la segunda hay una disminución de las neuronas GABAérgicas del cuerpo estriado. Si disminuye la nigroestriada, pues va a disminuir la excitación de la vía directa, y por lo tanto la corteza no se va a excitar, ¿no? Y como la vía directa está inhibida, pues la que va a sobresalir es la vía indirecta, y más bien la corteza se va a inhibir más de lo que está. Al final lo que va a resultar es una disminución de la capacidad para la ejecución de movimientos, por lo tanto estos pacientes tienen bradicinesia o cinesia, que es el síntoma más incapacitante, ¿no? Junto con otros síntomas como son dolor de reposo, rigidez en rueda dentada, es clásico, y la inestabilidad postural. En cambio, la corea de Huntington hay también una disminución de la vía directa, porque acuérdense que todo empieza en el cuerpo estriado. Si el cuerpo estriado está mal, entonces la vía directa también va a estar mal. Pero si la vía directa empieza en el cuerpo estriado, la vía indirecta también. Entonces los dos van a estar inhibidos y va a haber una contraposición ahí. Y si la vía indirecta está inhibida, acuérdense, aquella que inhibe la corteza va a estar muy excitada, ¿no? Entonces aquí va a haber una sobreexcitación de la corteza. Y son movimientos que no van a ser controlados, porque no hay una vía por la que tú estés excitando, digamos, voluntariamente o controladamente a tu corteza, ¿no? Entonces esos pacientes van a tener corea, van a tener atetosis, que son movimientos involuntarios bruscos. Bueno, listo, vamos al diencéfalo. En el diencéfalo vamos a tener 4 estructuras, todas las que terminan en tálamo son las del diencéfalo, ¿sí? Y que rápidamente nomás vamos al tálamo, al cual se conoce como puerta de la conciencia, porque es como un filtro, ¿no?, de todas las informaciones percibidas del exterior, ¿no? Todas pasan por ahí, excepto el olfato del video. Toda sensación, todo estímulo sensorial sensitivo pasa por ahí, excepto el olfato. Tenemos, por ejemplo, al primer núcleo del tálamo, porque hay un montón de neuronitas acá, y una de ellas está en el núcleo anterior. A significa aferencia, E significa eferencia, FX función. Vamos a hablar rápidamente de ellos, sobre todo de la función, ¿no? El núcleo anterior tiene una función emocional y de la memoria reciente, sobre todo porque se comunican con el hipocampo, ¿no? Luego tenemos a los núcleos ventrales anterior y lateral, cuya función va a ser control de movimientos, porque se comunican con los núcleos basales, que ya lo hemos hablado antes. Luego tenemos al núcleo ventral posteromedial, el ventral posterolateral. Ambos se encargan de la información sensitiva, pero el posteromedial se encarga de la información sensitiva de la cara, y el posterolateral del tronco y las extremidades, ¿no? Luego tenemos al núcleo pulvinar,
que recibe fibras visuales auditivas, ¿no? Y lo manda a una corteza de asociación parieto-temporo-occipital para poder interpretar estos estímulos en conjunto, ¿no? Por eso es que la función es una orientación tanto a estímulos visuales como auditivos. Luego tenemos a los cuerpos geniculados, acuérdense nada más esto, el geniculado lateral tiene función visual, el geniculado medial función auditiva, nada más. Luego tenemos a los núcleos que se ubican en esta laminita, que está en el centro y que se llaman núcleos intralaminares, ¿no? Como tiene conexión con la formación reticular, pues su función va a ser sobre todo de mantener el nivel de conciencia y alerta. Y también tenemos un último núcleo que llamamos aquí dorso medial y que como tiene conexión con la amígdala, con el hipotálamo y con el olfato, se relaciona con la información visceral y los sentimientos, ¿no? Entonces aquí cualquier, digamos, un perfume que tú hueles, ¿no? Te hace acordar a alguien importante, por ejemplo, ¿no? Listo. Acá tenemos al hipotálamo también, otra estructura importante del diencéfalo, y que también tiene sus núcleos, ¿no? Los clásicos, los que nos han enseñado desde antes, son el paraventricular y el supraóptico con la mnemotecnia SAPO, ¿no? Supraóptico secreta ADH, que se encarga de la regulación hídrica. Paraventricular secreta oxitocina, cuya función se limita pues a la lactancia y también para el parto, ¿no? También tenemos al núcleo supraquiasmático que está encima del quiasma óptico y gracias a esto recibe información visual para poder regular el ciclo circadiano. Otro que tiene que ver con el ciclo circadiano, pero sobre todo de la alimentación, ¿no? Con el comportamiento de la ingestión, es el dorso medial. Tenemos también a núcleos anterior y posterior. Ambos se encargan de termorregulación, pero el anterior te baja la temperatura, el posterior te aumenta la temperatura, más que todo, ¿no? Esto acuérdate. El anterior baja, el posterior sube. También tenemos el núcleo preóptico, también tiene función en la termorregulación, pero una función importante es el dimorfismo sexual, que es la diferenciación entre el sexo masculino y femenino, ¿no? Tanto en comportamiento como algunas características físicas también. Y por último tenemos el núcleo ventromedial que se encarga de la regulación del apetito sobre todo. Listo, también teníamos una estructura, el subtálamo que ya lo habíamos visto en los núcleos basales y el epitálamo, ¿no? Que también es llamado la glándula epífisis, ¿no? Con la secreción de melatonina que sirve también para el ciclo circadiano, ¿no? Es simplemente esos temitas, nada. Luego, para pasar a cerebelo, quiero enfocar las divisiones, ¿no? Si nosotros hacemos una división lateral, así, con estas líneas laterales, vamos a tener a los lóbulos, ¿no? Lóbulo anterior, un flóculo nodular y un lóbulo posterior. Pero si hacemos una división así, vamos a tener la división en hemisferios. El primero de ellos, que es el que une a los dos hemisferios, es el vermis. Y luego a los hemisferios, en general lo hemos dividido así, ¿no? Un hemisferio intermedio y un hemisferio lateral. Cada uno tiene sus funciones. El vermis y el hemisferio intermedio se encarga del control del movimiento, de la musculatura, ¿no? Pero el vermis es más que todo musculatura axial, o sea, del tronco, y proximal, ¿no? Y el hemisferio intermedio es más que todo musculatura distal, o sea, de los dedos, de los pies, o sea, son movimientos más, digamos, más complejos, ¿no? En el caso del vermis, un déficit de tiamina como en los alcohólicos, ¿no? Te va a producir una degeneración a este nivel, ¿no? Y como tienes una alteración de la musculatura proximal, pues estos pacientes siempre tienen una inestabilidad, ¿no? A la marcha o al estar de pie nada más. Luego el hemisferio lateral es importantísimo porque aquí hay aquí están las funciones clave del cerebelo, digamos, que es la coordinación, que es la postura, el tono muscular, ¿no? Entonces es una lesión aquí, lo que te va a dar es una ataxia de las extremidades, el temblor de intención, la dismetría, ¿no? No poder, digamos, calcular la distancia hacia el lugar donde quiere ir el movimiento que estás planeando, ¿no? Y nistagmo, hipotonía, ¿no? Y una serie de otras alteraciones por lesión del área del hemisferio lateral. En el cerebro también hay unos núcleos, que lo vamos a conocer aquí como núcleo dentado, núcleo interpósito y núcleo fastigial, ¿no? El núcleo interpósito es la combinación nada más y nada menos del globoso con el emboliforme, ¿ya? Si es que lo conocías así. Luego el núcleo dentado, como tiene conexión con los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo, se encarga pues del control de movimientos, que justamente hacen estos núcleos.
Luego el núcleo interpósito se encarga también de la regulación de movimientos, pero son finos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una conexión vía rubro espinal, ¿ya? Y el núcleo fastigial se encarga del tono muscular, la postura y reflejos medulares, por las conexiones que tienen con la vía vestíbulo espinal y el retículo espinal, ¿ya? Ahora sí, ya vamos terminando. Para el tallo cerebral, lo único que quiero que entendamos aquí es la división, ¿no? En mesencéfalo, protuberancia y bulbo, esto ya lo conocemos, y sobre todo de los nervios craneales que van a emerger de ahí, ¿no? En realidad son estos numeritos que tienes que aprender, 244, 244. Son 12 nervios craneales, el 1 y el 2 no cuentan porque estos son como prolongaciones de la corteza, y los otros 10 sí pues lo vamos a contar a nivel del tallo cerebral, ¿no? El 3 y el 4 van a emerger del mesencéfalo, los 4 siguientes, o sea, el 5, 6, 7, 8 van a salir de la protuberancia, y del 9 hacia el 12 pues van a salir del bulbo raquídeo, ¿no? Sus funciones, para además decirlos, eso es para tema de otra clase. Y por último, en la médula espinal, lo único que me gustaría que digamos que se nos quede, ¿no?, de información de la médula espinal, es la división de los nervios que hay aquí, ¿no? Del número de nervios que salen. Entonces, hay 8 cervicales, hay 12 dorsales, y luego hay 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, ¿no? A nivel de L1, L2 ya termina ya la disposición de la médula espinal. El resto, que se va hacia abajo, son como las prolongaciones de los nervios que salen por ahí, ¿no? Y digamos que son como pelitos que se prolongan hacia abajo, que pareciera una cola, ¿no? Justamente se llama así, cola de caballo o caudequina. Por eso tiene ese nombre, ¿no? De caudequina. La importancia es que a nivel de la médula no tiene una función específica, simplemente es de conducción de estímulo nada más. Hay vías que bajan desde la corteza hacia la periferia, llevando información digamos, una información efectora, y hay vías que suben, llevan información de la periferia hacia arriba para ser interpretadas, ¿no? Pues hay vías ascendentes y vías descendentes. Otra importancia aquí es que una lesión medular pues te va a causar mayormente lesiones bilaterales y no contralaterales como eran arriba en las lesiones de la corteza, ¿no? Y bueno, listo. Eso es lo que quería compartirles hoy día. Espero les haya servido. Muchas gracias.